100 millones de euros. 100 millones de euros. ¡Wow! Esa es la cantidad que Kylian Mbappé le estaría exigiendo de manera formal al Paris Saint-Germain. ¿Se puede utilizar aquí la palabra demanda? ¿Estaría bien utilizada la palabra demanda? No quiero utilizar tampoco un término que no debiera, no soy experto en este tema, pero sí que le está exigiendo de manera formal esos 100 millones de euros en concepto de impago de sueldos y bonificaciones. La casa de los líos, podríamos titular al Paris Saint-Germain, porque cada día tienen alguna historia. Y luego está, que vamos a analizar en profundidad, la imagen pública, el desprestigio al que se está sometiendo el Paris Saint-Germain de forma pública por la manera en la que están separando sus caminos la máxima estrella de su historia, que es Kylian Mbappé, y cómo está quedando todo este tema. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del Francia-Holanda, que se disputó anoche. Camavinga una vez más volvió a quedarse fuera del once titular y ayer además no disputó ni un minuto. ¿Lo inflamos demasiado los madridistas? ¿O es un tema de Deschamps que no termina de encontrarle el puntito al jugador? Vamos a hablar sobre eso y también, por supuesto, que hoy tenemos un Arda Güler Cristiano Ronaldo. Tenemos un Turquía contra Portugal en el menú del día de la Eurocopa. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar diversos temas en esta actualidad del día de hoy sobre el Real Madrid, también sobre la Eurocopa, también Copa América, que tenemos un par de partidos para esta madrugada de la Copa América. Vamos a hablar de ese Francia-Holanda, vamos a hablar de Camavinga. Oye, ¿por qué Camavinga no juega con la selección francesa? Eso va a ser a continuación. Primero, por supuesto, vamos a hablar también de lo de Kylian Mbappé, en la segunda parte del vídeo, ¿vale? Y esa exigencia formal, nada menos que de 100 millones de euros. Pero primero, vamos a echar un vistazo al menú del día como solemos hacer en estos vídeos para ver qué tenemos hoy en la Eurocopa y Copa América. Fíjate, abrimos fuego, se alza el telón con ese Georgia-Chequia a las 3 de la tarde, luego seguimos con el que para mí es el plato fuerte del día, ese Turquía-Portugal, los dos que ganaron en ese grupo el partido inaugural. Turquía ganó, Portugal también ganó, así que por dilucidarse cuál va a ser el líder de ese grupo, cualquiera que gane de los dos está matemáticamente clasificado. Luego tenemos un Bélgica-Rumanía para cerrar el día de hoy a las 9. Ojo, información oficial, Polonia es la primera selección ya eliminada, jugarán este tercer partido sin jugarse absolutamente nada. Y luego en Copa América tenemos ese Ecuador-Venezuela a las 12 de la noche y ese México-Jamaica a las 3 de la mañana. Esto es lo que tenemos en el menú del día de hoy. Y ahora, si os parece bien, vamos a hablar de lo que fue ayer ese Francia contra Holanda. Oye, la decepción que me estoy llevando también con la selección francesa, vaya tela, ¿eh? Inglaterra y Francia, sin duda, mis dos grandes decepciones que me estoy llevando de momento en el torneo. Francia lleva un gol en 2 partidos y el gol fue en propia puerta. O sea, que no es que tampoco tal. Cierto es que ayer Griezmann sí está un poco más inspirado. Ayer Francia debería haber metido un par de goles, pero el caso, el resultado, porque me vi el partido, vaya juego, vaya juego de Francia. Sobre este tema podíamos leer: una Francia sin gol echa de menos a Mbappé ante Países Bajos, empate a 0. Los de Didier Deschamps tuvieron numerosas ocasiones para adelantarse, pero la mayoría de sus disparos no fueron entre los 3 palos. También quien poco arriesga, poco gana. Francia y Países Bajos se llevan un punto en un duelo decepcionante, más preocupados por no recibir que por marcar. Griezmann malgasta 2 opciones claras y gol bien anulado a Xavi Simons. Quiero enseñarte además las estadísticas del partido. Vamos a echarle un vistazo a lo que fuese Francia-Holanda. Ahí tienes también el 11 titular del partido, el mejor jugador, fíjate, precisamente del que hablamos en el día de ayer, de ese ofrecimiento de Rabiot. Como te comenté en aquel vídeo, creo que más interesado por la parte de Rabiot que por la parte del Real Madrid. No creo que esto se lleve a cabo ni muchísimo menos. Y luego tuvieron un rato para jugar Kingsley Coman y Olivier Giroud, como estás viendo que hubo un doble cambio en el minuto 75. Ahí abajo te he puesto en clave madridista quiénes participaron y quiénes no. Tchouaméni se disputó los 90 minutos, Tchouaméni que vuelve a jugar un partido desde que se lesionara en la vuelta de las semifinales de la Champions con el Real Madrid, allá por los mediados, ¿no?, de mayo, más o menos, o sea, hace más de un mes, ¿no? Más de un mes se ha tirado sin jugar el bueno de Aurélien Tchouaméni. Ayer volvió, disputó los 90 minutos, para alegría de todos los madridistas, también obviamente de los franceses, porque es un jugador titularísimo para Didier Deschamps y se le vio bastante bien, la verdad, fue uno de los jugadores más destacados, estuvo bastante bien. Ahora vamos a ver sus estadísticas. Mbappé se quedó inédito, se quedó sin jugar, lleva 89 minutos en el torneo. Camavinga, de nuevo, ni un minuto, lleva 19 en todo el torneo, 19 en 2 partidos. Y la pregunta que os ponía en la miniatura es: ¿inflamo a lo mejor demasiado los madridistas a Camavinga? ¿Vosotros qué os parece? Porque yo no salgo de mi asombro, ¿no? O sea, Camavinga 19 minutos en 2 partidos. Y es un fijo, ¿no?, con el Real Madrid. O sea, Camavinga me parece un jugador
tan multidisciplinar, tan válido, con tantas virtudes que no me explico cómo Didier Deschamps no le encuentra encaje en este equipo, ¿no? Si tú dijeras, mira, es que Francia está haciendo un fútbol espectacular, es un rodillo y sacar a un jugador ahí y meter a Camavinga es complicado, dice, oye, pues lo entiendo, ¿no? Tiene sentido. Pero cuando tú ves jugar a la selección francesa, que es angustioso de ver, ¿eh? Es difícil de ver a la selección francesa, sobre todo por el conglomerado de estrellas que son y que no tienen forma de hacer un buen partido, ¿eh? Y ves que no tenga hueco ahí Camavinga, o que al menos no pruebe cosas de Didier Deschamps, a mí me desespera un poco. A mí sinceramente me desespera. Y creo que Camavinga, la pregunta tiene trampa, no es que lo inflemos los madridistas, es que creo que Deschamps no sabe encontrarle el contexto que necesita Camavinga, como sí sabe encontrarle, por ejemplo, el Mr. Carlo Ancelotti, ¿no? Y yo cuando ves a Camavinga jugar en el Real Madrid dices, tía, este tío es absolutamente increíble, y luego con su selección pues no le encuentra hueco. Yo creo que aquí es un tema más de entrenadores que de jugador, porque Camavinga, perdonadme, pero a mí Camavinga me parece la repera, me parece un jugador espectacular. Y luego también Ferland Mendy, que es el único que ni siquiera ha debutado de los madridistas, no ha debutado. Ahí tiene más sentido porque, bueno, tiene también a su compañero que es Teo, que es un cohete, Teo, por la banda izquierda. Es normal también que en ese sentido no juegue Mendy, que ya sabemos que no tiene nada que ver con Teo. Teo detrás sufre un poco más a la hora de defender, pero atacando el tío es un cohete, y Ferland Mendy es todo lo contrario. Algún día cuando Deschamps quiera protegerse atrás, pues digo yo que meterá a Ferland Mendy. Con el empate de ayer entre las dos selecciones, Países Bajos-Francia, tienen 4 puntos, ahora mismo las dos. En la última jornada, ojo, porque se enfrentan Países Bajos con Austria, y ahí puede haber tema, pero no creo que vayan a tener problema. Creo que ninguna de las tres, te diría, porque si no se clasifican como primero o segundo, pues siempre está la opción de como mejor tercero, ¿no? Y con los puntos que van a hacer las dos selecciones, creo que no van a tener ningún problema, incluso Países Bajos perdiendo ese último partido. Francia se enfrenta a Polonia, que es la primera selección completamente eliminada del torneo. Vamos a echarle un vistazo a las estadísticas de Tchouaméni con la selección de Holanda, y tenéis 90 minutos de Aurélien Tchouaméni, 115 toques de balón, un 5 de 7 en balón largo, bastante bien en ese sentido, 103 de 107, un 96% en pases, bastante bien Tchouaméni, 2 disparos bloqueados, actuando también bien ahí en defensa, 2 de 4 en duelos, flojito. Un 50% para Tchouaméni en duelos es bastante poco, y un tackle. Ahí tienes el mapa de calor, cómo se movió sobre todo por esa franja central. Si es que lo sabemos, Tchouaméni es un pivote defensivo más posicional, ¿no? En este sentido, es un jugador que mantiene un poco más la posición. Camavinga es mucho más indisciplinado en ese sentido, abarca mucho más campo, se va mucho más hacia arriba, pierde la posición, te da otras cosas, ¿no? Mucho más en ataque. Y bueno, estas son las estadísticas de Tchouaméni. Y ahora, antes de pasar ya sí al tema final del vídeo, a lo de Kylian Mbappé y esa exigencia formal, nada menos que por 100 millones de euros, te quiero poner un breve resumen en imágenes por si ayer no pudiste ver el partido entre Francia y Holanda, y pasamos a lo de Kylian Mbappé. Y es que hoy hemos amanecido aquí en España con la noticia, bueno, con el capítulo semanal que salimos, porque prácticamente todas las semanas hay algo entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, noticia desvelada por el medio L'Équipe, ya sabéis que es un periódico serio, bastante bien informado de todo lo que sucede en Francia y el Paris Saint-Germain, con una reclamación formal. Los abogados de Kylian Mbappé han puesto una reclamación formal al Paris Saint-Germain por impagos de sueldos y bonificaciones. Impago de sueldos y bonificaciones, la cantidad de 100 millones de euros. Fíjate tú
qué tema. Repito, noticia destapada por el medio L'Equipe. Y al respecto podíamos leer: Kylian Mbappé avisa al PSG y exige 100 millones de euros por impago de sueldos y bonificaciones. Al no pagar sus sueldos y diversas primas desde abril, el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha avisado al Paris Saint-Germain para que pague lo que le debe, que representa cerca de 100 millones de euros. Además, Mbappé demanda al Paris Saint-Germain, exige 100 millones de euros por impagos. El delantero francés denuncia no haber recibido los salarios de abril y mayo ni parte de las primas acordadas. El 30 de junio acaba su contrato. Y en el cuerpo de la noticia podíamos leer, para ahondar un poco más en este tema: Mbappé ha presentado una reclamación formal contra el PSG por salarios y primas impagados por un total de cerca de 100 millones de euros, informó este viernes el diario L'Equipe. La reclamación ha sido presentada por los abogados de Mbappé a la Liga de Fútbol Profesional francesa, cuyo reglamento establece que los salarios deben pagarse a más tardar el último día de cada mes. El medio ya había informado anteriormente de que el PSG no había pagado los salarios de abril y mayo a su estrella. Ahora indica que el club de propiedad catarí no parece tener la intención de pagarle tampoco el salario de junio. Mbappé también tendría aún que recibir alguna parte de las primas que debía percibir durante la temporada recién terminada. La reclamación supone un nuevo escalón en la tormentosa relación entre la estrella francesa y el presidente del club. La historia entre el PSG y Kylian Mbappé está lejos de llegar a su fin y pocos pensaban que fuera a acabar tan mal. Nasser Al-Khelaifi ha demostrado que es capaz de echar pulsos con el delantero galo y, según avanza L'Equipe, Mbappé le habría exigido al Paris Saint-Germain el pago de los 100 millones de euros de salario y primas correspondientes desde el mes de abril. El club francés no tiene intención de abonar nada a Kylian, ni la parte correspondiente al salario y bonificaciones, ni tampoco la famosa prima de fidelidad. Ahora, según el rotativo francés, Mbappé ha dado un paso más y ha exigido a su ex equipo el pago de esos 100 millones de euros. Bueno, y es que ya os comenté hace cuestión de 4 o 6 semanas, algo así más o menos, que el PSG había decidido de manera unilateral dejar de pagarle a Kylian Mbappé, que todo lo que estaba acordado, todo lo que estaba firmado, se lo pasaban por el arco del triunfo y que no iban a pagar ni un duro más a Kylian Mbappé, una vez que Kylian Mbappé les dijo aquello de que no deseaba continuar, que no iba a continuar en el Paris Saint-Germain y que ya veríamos al club que se iba, ¿no? Hoy Mbappé da un paso más allá y pone esta reclamación formal. No sé si se puede llegar a calificar esto como una demanda de los abogados al Paris Saint-Germain, de los abogados de Mbappé. No soy jurista, no quiero meter la pata con un término que no debería utilizar. Una reclamación formal es lo que dice la noticia, eso desde luego, ¿no? Y por analizarlo desde las dos vertientes, en clave, Kylian Mbappé está en su pleno derecho, es legítimo que reclame algo que está firmado, que está acordado, que está escrito en papel, o sea que le corresponde. Otra cosa será los daños colaterales a los que se puede enfrentar, porque sabemos que el PSG, amigos y amigas, es un club muy chungo, con artes muy oscuras, artes mafiosas, dirigidas por un mafioso de 3 al cuarto, que es Nasser Al-Khelaifi. Y, en fin, hay que tener cuidado. Es un tema delicado, espinoso, porque hay familia de Mbappé en Francia, tiene a su hermano allí. En fin, un tema muy delicado. Y luego, por parte del Paris Saint-Germain, yo creo que deberían hacer un ejercicio de reflexión interna y parar toda esta vorágine en la que están metidos siempre el Paris Saint-Germain. Todas las semanas están metidos en algo turbio, y el desprestigio al que están sometiendo la imagen internacional del club semana tras semana es brutal. Es brutal. Ahora mismo la opinión pública y el prestigio del Paris Saint-Germain es que está por los suelos. La manera en la que están separándose de su máxima figura histórica, recordemos que Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico del Paris Saint-Germain, el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Paris Saint-Germain, al menos en los últimos, 30 años. La manera en la que están separándose, de verdad que yo creo que está perjudicando a los dos, pero si me apuras está perjudicando mucho más al Paris Saint-Germain, porque todas estas cosas son pataletas de club pequeño, de club, en fin, dirigido de manera chapucera completamente. ¿Y vosotros pensáis de verdad que ahora cualquier jugador joven que tenga medianamente proyección, que tenga medianamente una carrera brillante por delante, va a tener al Paris Saint-Germain como uno de sus objetivos para entrar ahí, después de ver cómo se están separando de su máxima figura, todo lo que está sufriendo Kylian Mbappé para abandonar ese club? En fin, lo veo bastante complicado, y creo que por eso te digo que al final tiene más que perder el Paris Saint-Germain en este caso que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid, ya se olvida de este tema y ya está, ¿no? En fin, creo que deberían hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Y ver hacia dónde están dirigiendo el club, o de la manera de la que lo están dirigiendo. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa con este tema. Pero Kylian Mbappé, pues esa exigencia formal, esa reclamación formal, nada menos que por 100 millones de euros al Paris Saint-Germain. Veremos qué es lo que ocurre, amigos y amigas. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.